bienvenidos nuevamente todas y todos. Le damos participación a nuestro hermano Fabián Flores, que va a ser el facilitador del tema correspondiente para el día de hoy. Un gran abrazo, hermano. Buenos días, compañeros y hermanos de esta gran corporación. La verdad que yo me siento satisfecho y agradado de poder compartir con ustedes la experiencia sobre sistema eléctrico y específicamente en el área de generación, que justamente es, digamos, uno de los elementos más importantes que en este momento está causando algunos desequilibrios y inestabilidad en nuestro sistema, que lo podemos resumir más adelante. Yo voy a hacer la presentación completa y por razones de logística, al final de la presentación y durante el transcurso de la presentación, por favor, tomen nota de las preguntas que tengan y al final podemos hacer una ronda de preguntas y yo aclaro todas las preguntas que ustedes necesitan. Entonces ahorita vamos a colocar la presentación en pantalla para que ustedes las tengan y vayamos comenzando, ¿no? Ustedes saben que nuestro sistema eléctrico nacional es un sistema diseñado desde comienzo de los años 60 y su diseño tal cual como lo tenemos hoy en día es un diseño bien robusto. Estamos hablando en su infraestructura de transmisión y su infraestructura de generación. Entonces, hoy tenemos alguna situación producto de muchos factores y que es muy conveniente que ustedes, como CPT y responsables en la vocería en cada uno de los centros de trabajo, plantas de generación, subestaciones eléctricas a nivel de transmisión, de distribución, conozcamos de alguna manera cómo funciona nuestro sistema y podamos identificar, como dice nuestro amigo Morillo, los nodos críticos sobre el funcionamiento y la operación actual de nuestro sistema. Yo entiendo que muchos de ustedes, habrá algunos ingenieros, electricistas, mecánicos, civiles, y pueden haber también un personal administrativo, un personal técnico también, pero yo me voy a enfocar de una manera muy global para que, tratando de que de alguna manera ustedes entiendan por lo menos los principios de operación de nuestro sistema eléctrico sin entrar, digamos, en profundidades técnicas, científicas, etcétera, porque como ustedes saben, el sistema eléctrico aquí y en todas partes del mundo son sistemas muy complejos, pero es bueno que ustedes de alguna manera en la parte de generación, que es lo que vamos a ver hoy, tengamos algún conocimiento sobre este tema. En esta primera lámina, muy sencilla, ustedes pueden ver cuál es la cadena productiva de un sistema eléctrico, ¿no? Desde las centrales de generación, que pueden ser hidroeléctricas, pueden ser termoeléctricas, a vapor o con turbinas a gas, pueden ser incluso centrales eólicas, pueden ser centrales solares, etcétera, etcétera. Y estas centrales son las que van a producir la potencia necesaria para abastecer la demanda que al final es el usuario, que puede ser residencial, puede ser industrial, puede ser comercial, etcétera, para suplir el servicio eléctrico en calidad. Y pasa entonces por una infraestructura de transmisión, como lo ven aquí, torres de diferente nivel de tensión, como tenemos en Venezuela, desde 765, 400, 230, 115, 138 en el Zulia, 69 en la capital,
toda esa gran infraestructura es la que va a transportar la energía que se produce en las plantas para luego ser distribuida a nivel de distribución en subestaciones de menor capacidad para el usuario final a nivel de red de distribución. Este es básicamente un sistema eléctrico aquí en Venezuela y en cualquier país. Nótese que la clasificación normalmente se expresa de la siguiente manera: un sistema de potencia a nivel de generación, transmisión, subtransmisión, primera distribución y los consumidores. Y este es lo que refleja, muy resumido, una cadena de producción de energía eléctrica desde la generación hasta la producción final, hasta el consumo final. Es muy importante, lo voy a hacer muy didáctico y para que ustedes comprendan, porque como les comenté, el fenómeno eléctrico es poco complejo explicarlo, pero lo importante es conocer lo siguiente. La generación siempre tiene que estar, la generación G, y de este lado ven de la demanda o el consumidor. La generación siempre tiene que estar equilibrada con la distribución, con la demanda, perdón. Nunca puede estar la demanda por encima de la generación, ni la generación muy por encima de la demanda, porque entonces el sistema no funciona. No funciona, porque el sistema debe trabajar a unas condiciones eléctricas muy importantes que se reflejan en lo que es la frecuencia y lo que es el voltaje, que debe tener un equilibrio constante. Entonces la demanda, generación, frecuencia, pérdida son los elementos más importantes de un circuito eléctrico, que está resumido aquí. La generación es un gran sistema de producción de energía eléctrica primaria con los combustibles o con el agua, con el recurso hídrico, y la demanda, que somos todos los consumidores a nivel industrial, comercial, residencial, etc. Un sistema eléctrico está controlado y basado en lo que son la curva de la demanda. La curva de la demanda no es otra cosa que un registro histórico de la demanda que tiene un país, una población, una región, incluso cualquier consumidor final tiene un comportamiento de demanda. Un comportamiento de demanda que ven aquí, esto es muy aproximado a una curva de demanda que puede presentar nuestro país en Venezuela. Desde un tiempo del día, esta es una curva de carga diaria, por ejemplo, pero también se puede expresar una curva de carga mensual, semanal, anual, que es como comúnmente se expresa para estimar la capacidad de generación que debe cubrir cierta demanda. Entonces, en este caso, ustedes ven una demanda a primeras horas del día, de un día. Hay una disminución de la demanda, producto de bajo consumo, y luego hay unos picos de demanda que, como en el caso de Venezuela, se presentan 2 veces al día, uno al mediodía y otro a nivel casi el anochecer, donde se produce un pico de demanda. Esta demanda debe ser cubierta. Estos registros se hacen en los estudios de los sistemas eléctricos, se hacen con registros históricos para poder determinar la capacidad de generación que debe tener un sistema. También se expresa la demanda, lo que llaman curvas de duración, que también se puede expresar en función del tiempo, la potencia en función del tiempo de esta manera. Siempre tiene que estar la generación un nivel o un diferencial por encima de la demanda para cubrir las pérdidas, como se observa aquí en este diagrama y en este otro diagrama de demanda. Un sistema también eléctrico
general debe cubrir toda una serie de capacidades de generación que pasan por una generación base, que es esta línea que vemos acá, una generación base con otro tipo de tecnología, de hidráulica, generación termoeléctrica a vapor o grandes ciclos combinados, y la generación pico que se va produciendo a nivel de esta curva a lo largo de un día. Siempre tiene que haber, como ven acá, una generación disponible para que a la hora de que haya una falla en alguna planta, en alguna unidad de generación de cualquier tipo, haya una disponibilidad de generación para cubrir justamente esa demanda. Ahí entonces, como lo comenté, tres tipos de centrales de generación para cubrir cargas, como vemos acá, una carga pico, una carga intermedia y una carga base. La carga base la suplen normalmente las plantas de gran tamaño de generación a vapor, como en el caso de Venezuela. La carga base la debe suplir planta centro, como el pulmón del sistema eléctrico, con una conexión a la red troncal de transmisión con 4 líneas de 400 kV. Ese plantacentro es el pulmón del sistema y esa es una planta para cubrir la carga base. También las grandes centrales hidroeléctricas como Guri, Macagua, Caruachi, Guri 1, Guri 2, y también las centrales hidroeléctricas que están en los Andes, San Agatón, La Vueltosa, José Antonio Páez, etc. Son las plantas que entrarían en esta clasificación de generación base. Esas plantas base deben tener un nivel de disponibilidad alto, o sea, es decir, son las plantas que deben trabajar las 24 horas del día, los 365 días del año, las 8.760 horas del año, y con un nivel de disponibilidad aceptable, porque siempre habrá que hacer mantenimiento a una máquina, ¿no? Entonces, estas centrales son las más importantes para la generación constante. Luego hay una generación intermedia, con las centrales de generación con menor capacidad, y luego la carga pico se debe suplir con unidades mucho más pequeñas que puedan tener un arranque rápido para poder ponerlas en servicio rápidamente y luego apagarlas, para poder cubrir nada más ese trance o ese momento que es muy corto. Por eso se llama carga pico. Son momentos de demanda muy pequeños que cubre unos intervalos de generación importantes para ese nivel. En el caso de Venezuela, las turbinas a gas que fueron instaladas, sobre todo las unidades de generación que fueron instaladas a partir del año 2003, que comenzaron a instalar unidades de generación con turbinas a gas de nueva tecnología, lo que llaman las turbinas a gas serie F. A partir del año 2003 fueron incorporándose unidades en nuestro sistema hasta cubrir una capacidad instalada alrededor de los 8.000 megavatios. Todas estas unidades, turbinas de gas, deberían haber sido para cubrir demanda pico. Sin embargo, por razones de nuestro sistema, de baja confiabilidad de las termoeléctricas a vapor, fueron utilizándose como carga base y fueron deteriorándose con el tiempo, y por supuesto ha habido falta de mantenimiento en estos equipos y hay mucha indisponibilidad en este momento. Aquí yo le voy a dejar todo esto es una cadena, si lo pueden observar, está muy pequeño, pero lo que quiere decir este esquema es toda la cadena de
generación, transmisión, distribución, consumo final de un sistema eléctrico. Tal vez los compañeros acá le pueden dejar esta presentación a ustedes y se la hace pasar para que la revisen, para que la visualice mejor. Vamos entonces a ir un poquito dando un repaso y explicando todos los procesos de generación, lo más importante que tenemos en Venezuela, enfocándonos a Venezuela. Sabemos que hay mucha tecnología para la generación de energía eléctrica, inclusive la generación de energía nuclear, pero nosotros nos vamos a enfocar, en el caso venezolano, a lo que tenemos en este momento en Venezuela, que son mayormente las centrales hidroeléctricas que actualmente Venezuela, todo el país, depende prácticamente de las centrales hidroeléctricas de Guayana, sobre todo. Vamos a enfocarnos en las termoeléctricas a vapor, como Planta Centro, Tacoba, Ramón Laguna, que son las 3 plantas a vapor que tenemos en el sistema. Y también vamos a hablar de las turbinas a gas, que también tenemos una capacidad, como lo mencioné, de una capacidad instalada bastante importante, aunque un poco indisponible, pero la tenemos allí instalada y es importante su recuperación. Adelante. Las centrales hidroeléctricas son básicamente de tres niveles. Centrales hidroeléctricas de pasada, como la que vemos allí en pantalla, las centrales hidroeléctricas con embalse, con retención de agua, como es el caso de Guri, como es el caso de Macagua, Caruachi, y en el occidente, como es el caso de La Vueltosa, sobre todo que son embalses, lo que llaman de vaso, que son en montaña, José Antonio Páez, y las centrales de bombeo, que la vamos a explicar un poquito más adelante, pero que no la tenemos en Venezuela, pero es bueno que ustedes la conozcan. Este tipo de central que ven aquí es una central que tiene muy poco impacto en el ambiente, porque se trata de tomar el cauce de un río, hacer una pequeña derivación, colocar una altura hidrostática para generar una altura hidrostática del agua para producir la potencia, y luego la casa de máquina o la turbina se coloca a una cota más abajo para generar entonces una potencia adecuada y generar energía eléctrica. Esta agua turbinada regresa nuevamente al río. No es necesario inundar una gran extensión de terreno para este tipo, por eso es que este tipo de centrales de pasada no generan un impacto ambiental. Para este tipo de tecnología, que la hemos desarrollado en Venezuela muy poco, pero tenemos un potencial, lo vamos a ver más adelante, de más de 4.000 megavatios que no hemos aprovechado, y que equivale casi a la capacidad instalada de termoeléctrica a vapor. Este tipo de aprovechamiento hidroeléctrico de pequeña escala pudiese generar una seguridad eléctrica a nivel nacional, porque es una generación distribuida y, por supuesto, como es agua, es una energía renovable. Generación distribuida con energía renovable. Aquí hay un potencial extremadamente importante, como lo dije, de más de 4.000 megavatios, que es un reto para el futuro, para aprovechar y para mitigar de alguna manera algunas situaciones como las que estamos viviendo en el país en estos últimos años con la generación. Adelante, aquí ven por ejemplo una central de embalse como la muy parecida a la que tenemos en los Andes, Planta Páez, La Vueltosa. Adelante, vamos a mostrar algunas fotos de tipo, este es Caruachi, en Guayana. Ahí se ven los aliviaderos. Adelante. Adelante. Ajá, ahí le voy a dejar un texto importante. Hay diferentes turbinas, tipos de turbinas hidráulicas.
las turbinas de acción y las turbinas de reacción. Las turbinas de acción son las que se denominan turbinas Pelton, que son las turbinas que tenemos en planta José Antonio Páez y en San Agapón. En San Agapón hay dos turbinas de 150 megavatios tipo Pelton, de gran altura y poco caudal. Y en José Antonio Páez tenemos también 4 unidades de 60 megavatios de gran altura y poco caudal. Es bueno mencionar en Planta Páez. Planta Páez es una obra emblemática. Yo siempre menciono que esa planta es una obra de arte porque es una obra de ingeniería bastante importante y muy novedosa. El embalse, como lo vimos anteriormente, esa foto con una presa de hormigón, el embalse está ubicado en el estado Mérida y la planta está ubicada en el estado Barinas. Estamos hablando de una distancia de 13 kilómetros de tubería, de galería de presión y una altura hidrostática de casi 1 kilómetro. Esa obra es muy importante. La casa de máquina está ubicada dentro de una montaña. Así sería bueno algunos de los compañeros puedan hacer una visita a esa planta, que sería parte de la formación que necesitan los trabajadores de Corpoelec. Y las turbinas de reacción son como las que tenemos en Guri, las que tenemos en Macagua, que son mucho caudal, un caudal importante y poca altura. Ahí ustedes vieron la foto de Caruachi y Guri, que ven que la altura hidrostática del agua embalsada se ve que no es tan alto como pudiese ser San Agapón o Planta Páez, como les mencioné, que es casi 900 y pico de metros de altura, ¿no? Que se encuentra el embalse en comparación con la casa de máquina. Aquí pueden ver una turbina Pelton. Turbina Pelton se llama de acción, como lo mencioné, porque es la velocidad y la fuerza del agua en unos inyectores que empujan los alas de la turbina, los hacen rotar y la turbina conectada a un generador, entonces produce la energía eléctrica, ¿no? En un generador eléctrico. Adelante. Aquí ven otro esquema. Pueden haber varios inyectores impulsando el movimiento de la rueda o de la turbina Pelton. Adelante. Este es otro modelo de turbina, que es turbina Francis, que es un nivel intermedio, altura intermedia y caudal intermedio. Muchas de estas turbinas son las que están en Guri, sobre todo en Guri Casa de Máquina 2, que son de 730 megavatios cada una. Son unidades de gran tamaño, giran a un nivel de revoluciones muy bajo, pero con una cantidad de polos bastante considerable, precisamente por el nivel de revolución. Adelante. Aquí ven un rodete de una turbina Francis, como la que tenemos en Guri. El agua impulsa con la presión, con la altura, el caudal, hace mover la rueda y la rueda hace mover el generador en un eje vertical colocado de esta manera. Adelante. Aquí ven cómo se ve ahora este otro tipo de turbina Kaplan. Este es otro tipo de turbina. Las más importantes son las que vimos: Pelton, Francis y Kaplan. Esta Kaplan es una turbina como la que se está instalando o se comenzó a instalar en Tocoma. Como ustedes saben, Tocoma es un proyecto hidroeléctrico de 2.200 megavatios de capacidad instalada, con un nivel de ejecución de alrededor de 85% ya ejecutado. Hay 2 turbinas en sitio, pero no están operando. Aquí quería mencionar que es bueno que ustedes, sobre todo los compañeros del área de generación,
Es bueno que conozcan un tema con respecto a Tocoma, que aunque el embalse y la obra de presa ya está construido desde hace algunos años, el embalse está ubicado aguas abajo de Guri y aguas arriba de Caruachi. O sea, está entre Guri y Caruachi. Pero como las turbinas no están funcionando, o sea, no está turbinando agua, el aliviadero que tiene esta presa de Tocoma está funcionando prácticamente las 24 horas del día, todos los días del año, y los aliviaderos no están diseñados para esa función. Los aliviaderos, como su nombre lo indica, está diseñado nada más para aliviar el agua cuando el nivel del embalse sobrepasa la cota límite. Entonces, el agua está trabajando, hay un deterioro acelerado, por así decirlo, del aliviadero, y eso puede ser muy peligroso. Recomendamos nosotros desde generación, desde planificación, que ya hay informes de planificación, hay informes de hace años, se ha recomendado hacer un esfuerzo para reactivar este proyecto y poner en funcionamiento Tocoma, dado el nivel de ejecución tan avanzado. Estamos hablando de 85% de ejecutado esta obra. Adelante. Es otra vista de la turbina Pelton con su caracol, que es lo que le da la velocidad y el impulso a los álabes para poder girar de una manera más eficiente y generar energía eléctrica. También este tipo de turbina de gran tamaño también está conectado en un eje vertical con el generador que está colocado aquí arriba. Adelante. Ok, ahí dimos un repaso de lo que es la generación hidroeléctrica. La generación hidroeléctrica, como lo vimos, no es otra cosa que el aprovechamiento del potencial del agua para mover este tipo de turbinas que vimos y generar energía eléctrica. Es una generación limpia, no requiere combustible, pero con la desventaja de que la inversión inicial es muy alta. Pero ya ese recurso hidroeléctrico que logramos hacer a partir de los años 60 en Venezuela, construyendo Macagua 1, Macagua 2, Macagua 3, Guri 1, Guri 2 y Caruachi, que fue la última central que se inauguró en el año 2006, y Tocoma, que como lo mencioné, está en construcción. Con esos 4-5 proyectos, básicamente ya se ha aprovechado lo que llaman el recurso hidroeléctrico del Bajo Caroní. Edelca, que era la empresa que llevaba esos proyectos en esa época, ya tiene los proyectos de visualización y conceptualización para el aprovechamiento hidroeléctrico del Alto Caroní. Estamos hablando cerca de 8.000 megavatios adicionales arriba de Guri, o sea, cota superior a la cota que tiene Guri. Claro, eso va a depender del desarrollo de otras fuentes de energía, va a depender del impacto ambiental. Estas centrales, por supuesto, impactarían de alguna manera la cuenca del Caroní y el Paragua, que es la cuenca que surte del recurso hídrico a Guri, y eso habría que estudiarlo muy bien antes de tomar una decisión. Al final vamos a hablar un poco de lo que la misma planificación de Corpolec ha planteado como proyectos de estabilización y de generación para el futuro. Vamos a poner la anterior. Entonces, ahorita ya vimos la parte de hidroelectricidad. Vamos a hablar un poquito, muy a grosso modo,
porque como le digo, bueno, sobre todo para que entendamos de alguna manera cómo funciona una central termoeléctrica a vapor convencional. Estamos hablando como Tacoa, están los compañeros de Tacoa ahí, están conectados, ya me dijeron, Planta Centro, no sé si están conectados los compañeros de Planta Centro, Ramón Laguna, que es la otra planta a vapor que tenemos en Venezuela en nuestro sistema, y son, digamos, las centrales que nos dan, bajo el diseño conceptual, como fue construido nuestro sistema eléctrico a partir de los años 60, para mantener la estabilidad del sistema eléctrico. Lamentablemente, como ustedes saben, no es un secreto, no voy a comunicar algo nuevo, ya ustedes lo saben, y ustedes lo saben mejor que yo. Planta Centro en este momento tiene una disponibilidad muy baja, yo diría casi cero. Estamos hablando de 2.600 megavatios. O sea, el pulmón del sistema no está funcionando y es lo que le da la estabilidad al sistema eléctrico nacional. Por cada megavatio que se recupere en Planta Centro, podemos exportar 1 megavatio de Guri, de Guayana. Por razones de estabilidad, ustedes saben que no se puede exportar más de 8.000 megavatios de Guayana. Ok, eso lo podemos comenzar más adelante. Bueno, un sistema de vapor es lo que ven aquí esquemáticamente. Consta básicamente de una caldera. Su nombre correcto es generador de vapor para una central termoeléctrica, pero normalmente se le llama caldera. Un grupo de turbinas de alta presión, la que ven aquí, turbina de media presión y un par de turbinas de baja presión que ven colocadas ahí, y todas estas turbinas conectadas en un solo eje al generador eléctrico. El generador eléctrico genera un nivel de voltaje muy bajo y este nivel de voltaje es necesario elevarlo para poder transportar la energía a bajo costo. Centrales que generan a 13.800 voltios y es necesario elevarlo a 230, 400, 765 voltios para poder transportar la energía a bajo costo. Que la potencia en términos eléctricos es igual al voltaje por intensidad, y a mayor voltaje, para mantener la potencia constante, la intensidad baja y permite entonces los conductores de menor sección y por supuesto más económico, porque estamos hablando de cobre y es muy, muy costoso transportar kilómetros y kilómetros de distancia la energía eléctrica a lo largo de nuestro territorio nacional. Entonces, una vez que pues, tenemos acá entonces la caldera, las turbinas, el generador, tenemos aquí el condensador y tenemos aquí unas bombas de alimentación que lo que hacen es tomar el agua acá. El fluido de trabajo de una central termoeléctrica a vapor es el agua. Por eso se le llama turbina a vapor, porque el fluido de trabajo es vapor. El agua es bombeada por estas bombas que ven aquí a través de la tubería a alta presión, entran al generador de vapor, a la caldera, el vapor se evapora, producto de la inyección de combustible, que en una central termoeléctrica a vapor como Tacoa, Planta Centro, Ramón Laguna, el combustible es fuel oil, gas natural o gas natural. Puede trabajar incluso con los dos tipos de combustible. Entonces el agua se evapora en la caldera, se sobrecalienta con un sobrecalentador que está aquí adentro. El vapor a alta presión y a alta temperatura, en términos termodinámicos, es un vapor con alto contenido energético, con alta entalpía, y va a generar una fuerza mecánica en la turbina de alta presión, que es la primera que está acá, y va a generar trabajo.
para el generador. Luego el vapor que sale de la turbina de alta presión regresa nuevamente al generador de vapor, lo recalienta. Este equipo se llama recalentador y este vapor a una presión más baja, porque ya entregó trabajo en la turbina de alta presión, a una presión más baja, se recalienta nuevamente a la misma temperatura de vapor sobrecalentado que entró a la turbina de alta presión y va a la turbina de media presión. Aquí genera nuevamente trabajo, baja la presión y luego este vapor, ya con menos presión y con menos temperatura, todavía tiene fuerza suficiente y energía suficiente para mover estas dos turbinas de baja presión, y al final este vapor con baja presión, baja temperatura, ya empieza a condensarse. Ese vapor se condensa y va al condensador, que es enfriado. Nuestras 3 plantas en Venezuela, Tacoa, Ramón Laguna y Planta Centro, el condensador es enfriado con agua de mar. Aquí hay un ejemplo de torre de enfriamiento. No necesitamos torre de enfriamiento, pues lo enfriamos con agua de mar, pero es lo mismo. El agua entra, enfría, condensa, enfría el vapor, condensa el vapor y nuevamente el agua vuelve a hacer el circuito. Este es básicamente el circuito. El vapor mueve la turbina con gran fuerza, genera en el generador y transmite la electricidad. Así funciona una central de vapor como Planta Centro, Tacoa y Ramón Laguna. Adelante. Para efecto didáctico, una central nuclear, solo para su conocimiento, no tenemos central nuclear aquí, aunque en los años 80, a principios de los 80, CADAFE desarrolló un estudio para la implantación de una central nuclear en Venezuela, y el sitio seleccionado desde el punto de vista tectónico, de suelo, geológico y para el enfriamiento del reactor, se seleccionó la ubicación en Cabruta, al sur del estado Guárico, para 2000 megavatios. Esto sería un proyecto para futuro, pero ya tenemos el conocimiento. Una central nuclear es idéntica a una central, es más, es un ciclo Rankine igual, es un ciclo de vapor. La única diferencia es que la caldera no es caldera, sino un reactor atómico que utiliza el calor que emana la radiación del combustible, sea uranio, sea cualquier otro elemento como el torio, que por cierto en Venezuela tenemos torio, yacimiento de torio, que es el combustible, el futuro para los nuevos desarrollos de energía nuclear en el mundo, como lo está desarrollando Francia. Francia está desarrollando proyectos de energía nuclear de pequeña capacidad. Estamos hablando de 300 megavatios, plantas nucleares de 300 megavatios modulares. Esa es, digamos, la 5ª generación de centrales nucleares. Adelante. Esta es una central geotermia. La geotermia es un ciclo de vapor también convencional, pero utiliza las emanaciones geotérmicas que están en el subsuelo. Venezuela tiene un potencial geotérmico ya identificado, ya estudiado en el estado Sucre, en el Pilar Casanay, y se ha estimado un potencial para un desarrollo futuro de una central geotérmica de 100 megavatios. Se los informo para su conocimiento, pero para que tengamos el conocimiento de que existe ya proyecto a nivel conceptual, a nivel de visualización de este tipo de tecnología. Ahí pueden ver una foto de una central a vapor ya construida, operando, como la tenemos en Tacoa, por ejemplo, Planta Centro. Aquí pueden ver la turbina de alta presión, que es la primera. Es pequeñita, es muy pequeña. Esto que ven cubierto acá
es un material refractario, o sea, la turbina es muy pequeña, solo que este material refractario permite la disminución de las pérdidas por calor, por temperatura. Luego, aquí de este lado ven la turbina de media presión, también cubierta con refractario para minimizar pérdidas. Y luego, aquí en este caso, hay 3 turbinas de baja presión y el generador está de este otro lado que no lo vemos. Adelante. Ok, ahora vamos hacia la otra tecnología. Ya vimos Planta Centro, ¿verdad? Planta Centro, Tacao, Ramón Laguna son las centrales a vapor que funcionan bajo los criterios y conceptos que mencionamos anteriormente. La otra tecnología, y que tenemos en Venezuela, como lo mencioné, de turbinas a gas, funciona bajo el ciclo termodinámico Brayton, en honor al nombre del descubridor, vamos a decir, el que descubrió este fenómeno termodinámico. Este tipo de tecnología, fíjese que es mucho más compacto, ¿verdad? Mucho más sencillo, pero con la diferencia, mucho más sencillo comparado con las centrales de vapor que vimos, ¿verdad? Que tienen muchos elementos, tiene la caldera, las turbinas, el condensador, los calentadores, las bombas, etc. Una turbina a gas básicamente tiene 3 componentes importantes. Un compresor, que lo ven aquí, una cámara de combustión, que es donde se le va a inyectar el combustible, que puede ser gas o puede ser diésel, pero las turbinas a gas, sobre todo las turbinas a gas de nueva tecnología, el combustible principalmente tiene que ser gas. Puede ser diésel también, pero como combustible de emergencia, cuando la disponibilidad de gas en algún momento dado no está y es necesario continuar el servicio de suministro eléctrico. La cámara de combustión y la turbina. La turbina y el compresor están conectados en un mismo eje. Y el trabajo que produce la turbina va a generar la energía eléctrica igual que los otros en el generador, el elevador y el transporte de energía. Ahora fíjense que el compresor que está conectado al mismo eje de la turbina, la potencia que genera la turbina es la potencia neta que genera la turbina. Hay que restarle la potencia de la turbina propiamente dicho menos la energía y la potencia que consume el compresor. Aproximadamente el compresor consume el 40% de lo que produce la turbina. El compresor toma aire del ambiente, ese aire comprimido que sale del compresor entra a la cámara de combustión y junto con el combustible gas va entonces a generar unos gases calientes a muy alta presión, producto del compresor, el aire comprimido, y a muy alta temperatura, producto de la combustión del gas combustible con el aire. Y entonces este gas caliente a muy alta presión y temperatura tiene una alta entalpía, o sea, tiene un alto contenido de potencia de trabajo de energía para mover la turbina. Es muy importante que ustedes sepan, compañeros, que muchas veces confunden, cuando se habla de turbinas a gas, muchas veces confunden con gas combustible. Cuando lo asocian con gas combustible. No es así. Es turbina a gas porque el fluido de trabajo que mueve la turbina bajo los mismos principios de la turbina hidráulica, de la turbina a vapor y de esta, va a producir un trabajo rotativo en la turbina para producir una energía eléctrica. Entonces es importante
conocer eso que estamos hablando acá. Ahora, yo le decía que es muy compacto y muy sencillo la turbina, pero sobre todo las turbinas de nueva tecnología. La temperatura de los gases calientes que salen de la cámara de combustión sobrepasa la temperatura de fundición del acero. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tanto los elementos de la cámara de combustión como los elementos de las turbinas a gas, sobre todo la primera y segunda etapa, tienen que ser de un material con una composición metalúrgica muy particular para resistir esas altas temperaturas. De hecho, muchos elementos o todos los elementos de la cámara de combustión, cestos combustores, quemadores y los álabes de primera y segunda etapa de la turbina, están recubiertos con material cerámico para poder resistir esas temperaturas. Y además son enfriados, los álabes tienen unos orificios internos, son enfriados con aire que toman del compresor. Esos altos niveles de temperatura que tienen estos componentes de la turbina a gas y de la cámara de combustión generan lo que se llama en los materiales, en metalurgia, una fatiga térmica. Y esa fatiga térmica lo que hace es que pierde las características estructurales de los álabes, o sea, de los materiales. Y entonces, al tener una determinada horas de operación, así el álabe lo veamos en buenas condiciones por afuera, internamente la estructura cristalina del material ha generado condiciones estructurales desfavorables que puede ocurrir fracturas del álabe y desprendimiento de partículas en una turbina operando, que se imaginan si se desprende una partícula a 3600 RPM, que es con que rota la turbina, destruye prácticamente toda la turbina y es lo que se llama una falla catastrófica. Y eso para evitar eso, cada ciertas horas de operación que ya han sido estudiadas a nivel estadístico, es necesario reemplazar los álabes completos y colocar álabes nuevos. Eso es justamente lo que nos ha pasado a nosotros en Venezuela con una capacidad instalada de turbinas a gas que ha sido imposible, sobre todo a partir del año 2016-2017, ha sido imposible adquirir repuestos para el reemplazo, porque todas estas turbinas que se instalaron, como les mencioné hace rato, a partir del año 2003 de nueva tecnología, la tecnología que se privilegió en Venezuela fueron la tecnología Siemens y la tecnología General Electric. Y como todos sabemos, desde el año 2016-2017 no hemos podido adquirir ese tipo de repuestos y como consecuencia ha causado una disminución progresiva en la disponibilidad de las máquinas. Han salido fuera de operaciones y hemos nosotros con los trabajadores que le han echado un kilo de verdad, y yo los felicito, los trabajadores han logrado recuperar o mantener algunas unidades de nuestro sistema, sobre todo Termozulia, que es una de las plantas muy importantes para mantener no solo la estabilidad del sistema a nivel nacional, sino también para la capacidad de generación que requiere el propio estado Zulia. Entonces han tenido que utilizar algunos repuestos de máquinas que han estado paralizadas y fuera de servicio desde hace algunos años, como fue Tamare Bachaquero, otras unidades que se trajeron de Sucre para poder
mantener sobre todo las unidades en los nodos críticos donde están estas máquinas, que uno de ellos, de esos nodos, es el estado Zulia. Entonces, esta es una de las condiciones de este tipo de tecnología, porque esta tecnología es una tecnología que se deriva de la tecnología aeronáutica. Las turbinas a gas, a diferencia de las plantas a vapor, es una tecnología relativamente nueva. Las primeras turbinas a gas que se utilizaron comercialmente en el mundo fueron para la guerra, pues allá en la Segunda Guerra Mundial los alemanes sustituyeron en sus aviones los motores de combustión interna más pesados y empezaron a utilizar las turbinas a gas por primera vez en la aeronáutica de guerra. Y bueno, eso los ayudó mucho a ellos a hacer lo que hicieron, ¿no? Entonces, luego esta tecnología se sustituyó en la aviación comercial, sustituyendo los motores de combustión interna mucho más pesados y menos eficientes. Y bueno, de allí surgió, a partir de los años 50, 60, surgió la tecnología para la utilización de esta tecnología gas para la generación de energía eléctrica. O sea que estamos hablando de que es una tecnología relativamente nueva, a excepción de vapor, que el vapor data del siglo antepasado, la tecnología vapor, y la hidroeléctrica también. Entonces, eso es bueno saberlo acá sobre las turbinas a gas, porque como les mencioné, hay una gran capacidad instalada, indisponible, y que ustedes, pues, que están, digamos, los CPT en tema de vocero y poder aportar recomendaciones y soluciones para buscar la estabilidad de nuestro sistema, es tratar primero de recuperar en lo posible nuestras plantas a vapor, que es lo que nos surte la generación base del sistema. Y luego algunas turbinas a gas como esta, pero las que están en los sitios de nodos críticos, que los puedo mencionar de una vez. Termozulia, por ser la instalación que está en la cola del sistema. Allí hay 10 unidades, allí hay 1000 megavatios instalados, pero están operando, creo que 4 unidades nada más, de 150 megavatios, que entiendo también por la disponibilidad del gas combustible. Aunque ya sabemos que se está ampliando la capacidad de producción de Cardón 4, que es lo que nos va a permitir tener una mayor disponibilidad de gas en el Zulia y también para exportar a Colombia a través del gasoducto Ricaurte. Entonces, esa planta es importante mantenerla, sobre todo tratar de que todas las unidades estén disponibles a la hora de que haya una falla, porque las turbinas a gas hay que, como producto de lo que le mencioné, que requieren unos mantenimientos periódicos por su tecnología, hay que cambiar repuestos, hay que hacerle inspecciones rutinarias, hay que parar la máquina a determinadas horas de operación para poder garantizar una mayor confiabilidad. Entonces es importante mantener esa planta, y yo considero de que de alguna manera esas plantas, se habla de que las empresas Siemens y General Electric van a empezar a suministrar repuestos en el país. Entonces es importante enfocar los recursos a mantener disponibles esas máquinas. Tenemos los trabajadores de las plantas que pueden trabajar en la mano de obra. Si tenemos los repuestos, podemos hacer los mantenimientos como lo han venido haciendo en Termocarabobo, en la misma Termozulia, en Turquía, los propios trabajadores, claro, siempre con el apoyo de algunas empresas locales, nacionales, que las hay, que son empresas locales que han
instalado, hecho mantenimiento históricamente a todo este tipo de turbinas a lo largo de la historia. O sea, tenemos capacidades nacionales para eso. Eso sería lo primero. Y lo segundo, bueno, estamos hablando de Termozulia en una de las plantas. Josefa Camejo también es importante, son 3 turbinas a gas de 150 megavatios, que es importante mantenerlas confiables también, de esta misma tecnología. Esas 3 máquinas son Siemens, las 3 máquinas son Siemens, serie F, que es importante mantener esa planta por el tema del CRP, porque necesitamos mantener confiable nuestra refinería, Cardón y Amuay, que conforman el CRP. La otra central importante termoeléctrica a base de turbinas a gas, que lo hemos mencionado y está en los planes de Corpoelec de planificación, es mantener confiable la planta termoeléctrica Indiurquía, que también era un ciclo combinado, pero el ciclo combinado ya no estaba operando, pero lo importante es operar las máquinas, las 4 máquinas, a ciclo abierto. Estamos hablando de 600 megavatios que debemos allí también mantener disponible por una razón básica. Primero, Tacoa, aunque se está recuperando la unidad 8, no sabemos si la recuperación va a ser bajo una reinversión. No conozco ese detalle sobre una reinversión de recursos para extender la vida útil de esa máquina unos 30, 40 años más, porque como lo saben los compañeros de Tacoa, ahí en almacenes hay una cantidad de repuestos de caldera y del grupo turbo muy importante que se puede utilizar para extender la vida útil de esa unidad. Pero como la recuperación de Tacoa va a requerir más tiempo, lamentablemente desmantelaron la unidad 9. Esa planta tiene que trabajar, fue diseñada para trabajar con 3 unidades. Con 2 unidades es muy crítico. Es muy crítico trabajar esa planta con 2 unidades. ¿Por qué? Porque son 3 unidades, ¿por qué? Y así la tecnología, la matemática, la termodinámica no falla. Esa planta fue diseñada muy, muy bien. Son 3 unidades porque mientras una máquina está operando, la otra está en mantenimiento y la otra está en stand-by por si pasa algo. Para mantener la energía, para blindar la capital. La capital es donde está el poder político y además que Tacoa fue diseñada para alimentar el estado de La Guaira, parte del estado Miranda y toda la capital. Toda la capital. También está, entonces, mientras se recupera Tacoa, que va a requerir más tiempo, es importante más rápido recuperar Indiurquía, mantener la confiabilidad, porque Indiurquía está conectado a la red de la capital en 230, ¿no? A Convento. Igual que Tacoa también está conectada a la capital, también por el otro lado de Caracas, Boyacá, y en 230. Pero mientras se recupera Tacoa, es importante mantener confiable Indiurquía, que es mucho más rápido, porque con repuesto nuevo, cada unidad se puede llevar alrededor de 2-3 meses su recuperación, contando con la infraestructura necesaria de mantenimiento, personal y equipamiento para un mantenimiento rápido de esas 3 unidades. Tengo entendido que en Indiurquía están trabajando 1 o dos unidades, no estoy seguro. La otra planta importante y muy importante para el blindaje de la capital es José María España. José María España está conectado, como ustedes saben, los que están trabajando en transmisión, distribución. José María España está conectado a la red capitalina en 69 kV
y alimenta no solo Miraflores, sino alimenta el metro, que es muy importante para el transporte de la capital. Entonces, resumiendo, las unidades de turbina de gas que se requieren ser recuperadas y que ustedes como voceros pueden tener voz cantante allí para asesorar a los dirigentes que están ahora a cargo de Corpo LE, el ministerio, ustedes que están en las plantas, conocen el sistema, recomendar este enfoque, porque como ustedes saben, Venezuela no tenemos muchos recursos inmediatos, aunque tenemos muchos recursos energéticos, oro, diamante, etcétera, etcétera. Necesitamos recursos para recuperar nuestro sistema eléctrico, pero de manera progresiva. Muchos hablan, se han visto por ahí por las redes, se habla de 15.000 millones de dólares, 40.000 millones de dólares, hasta han dicho 100.000 millones de dólares para recuperar nuestro sistema eléctrico. Pero hay un enfoque que puede ser progresivo, de manera que se vaya incorporando y mejorando la estabilización de nuestro sistema eléctrico poco a poco con nuestros recursos y también activando la capacidad industrial que tenemos en Venezuela, la industria metalmecánica, que para recuperar las plantas a vapor, muchos de los equipos, muchos de los componentes que tienen los equipos de vapor pueden ser reparados, incluso fabricados en Venezuela. Fabricados en Venezuela. Muchos de los elementos de una planta de vapor. No así las turbinas a gas, que las turbinas a gas, los repuestos son de alto costo, representan un porcentaje muy elevado de la inversión. Para recuperar, estamos hablando entre más de 20 millones de dólares, una sola máquina de 150, nada más en repuesto, para recuperar una. Y son repuestos, como yo le dije, General Electric o Siemens. Entonces, hay un enfoque diferente para poder ir recuperando nuestro sistema eléctrico con nuestros recursos y de alguna manera que nos permitan importar algunos repuestos para el caso de las turbinas a gas. Y también en el caso de las hidroeléctricas es muy importante mantener también la disponibilidad de las centrales hidroeléctricas. Como ustedes saben, prácticamente dependemos de Guri. Eso es muy grave. Entonces hay que enfocarse también en mantener la hidroeléctrica. Y eso es con repuesto, con personal, son equipamientos de gran tamaño, pero sé que se ha venido trabajando en eso. Los trabajadores allá en Guayana han venido manteniendo la disponibilidad. Hay una disponibilidad aceptable, de acuerdo a información que han circulado. Se habla de una disponibilidad aceptable de 11.000 megavatios. Eso es importante, aunque no podemos exportar más de 8, entonces 3.000 megavatios es importante porque a la hora que falle una máquina tenemos una disponibilidad muy conveniente para mantener siempre los 8.000 megavatios mientras se vaya recuperando el sistema eléctrico. En este momento está en recuperación, ustedes lo saben, la unidad número 6 de Planta Centro de 600 megavatios que tuvo una falla algunos saben, hace como unos 3, 4 años, más o menos, una falla catastrófica que dañó el rotor del turbogrupo y hubo que construir un rotor nuevo.
que fue lo que produjo un retraso o tardó mucho la recuperación. Afortunadamente, en septiembre de este año está prevista el arranque de esa máquina, pero será muy importante eh, personal para su operación y mantenimiento. La capacitación de ese personal que opere nuevamente esa máquina es muy importante, no solo el conocimiento del personal, el know-how que se adquiera de la empresa china que está recuperando esa máquina. Lamentablemente el personal que se formó en China y se formó aquí para operar esa máquina, cuando arrancó a partir del año 2016, abril del año 2016 arrancó, y ese personal ya no está en Corpolé. Creo que queda muy poco personal, me han dicho que nada más uno o dos trabajadores nada más. Entonces es necesario que ese personal que va a operar esa máquina se forme desde ya, y porque no queremos que vuelva a ocurrir una falla catastrófica, una unidad tan importante, que esos 600 megavatios que se van a incorporar, Dios mediante, en septiembre de este año, va a permitir incorporar o exportar más potencia desde Guri. Si nosotros actualmente tenemos una administración de carga importante, con esta generación que se va a incorporar en la Arenosa y hacia Yaracuy, 600 megavatios, con esta máquina se va a poder exportar una cantidad también importante de generación de Guri por el fenómeno eléctrico, para mejorar la estabilización. Estamos hablando que pueden ser incluso unos 1000 megavatios más que se pueden incorporar a la red con la recuperación de esta central. La otra central, la otra central con turbinas a gas, que es importante también mantener mientras se recupera las plantas a vapor, Tacoa Planta Centro, es la central termoeléctrica a vapor que está en Planta Centro, conectado a 230 en la subestación, que es Termocarabobo. Termocarabobo también, al igual que Indiurquía, y al igual que Josefa Camejo, y al igual que Termozulia, tiene 4 unidades Siemens de 160 megavatios igual, que es necesario también mantenerla confiable. Ahorita creo que está operando al 100%, pero si no se le hace los mantenimientos rutinarios, puede producirse entonces fallas y puede producirse una indisponibilidad. Entonces es necesario esta otra planta mientras se recupera Planta Centro. Recibí hace poco una noticia muy buena que me dieron, que ya están actuando sobre la rehabilitación también de la subestación de Planta Centro, que es un proyecto muy antiguo y que ha tenido un retraso bastante considerable, y que va a ser muy importante para poder exportar la energía que se vaya a ir recuperando de Planta Centro. Hay también un proyecto importante para intervenir la unidad 5 de Planta Centro, porque hace falta esa unidad. Para mí es un mango bajito, digamos en términos cotidianos, porque esa unidad en su historia ha estado más parada que prendida. O sea que prácticamente esa unidad, el turbogrupo, sobre todo el turbogrupo, tiene una vida por delante todavía bastante importante, y haciendo una inversión para poderla llevar a 400 megavatios sería también muy importante para mantener Planta Centro con una capacidad instalada importantísima. Sumando 600 megavatios la unidad 6, que es septiembre, manteniendo Termocarabobo disponible, que requiere inversión para poder hacerles los mantenimientos
respectivos con repuesto nuevo, porque esas unidades son nuevas, entonces hay que mantenerla por el tipo de tecnología como ya hablamos, ¿no? Una tecnología que requiere mantenimiento cotidiano, a tantas horas de operación hay que pararla para hacerle un mantenimiento tipo C, luego a las 24.000 horas un mantenimiento tipo B y luego el mantenimiento mayor, que se cambian todos los repuestos que están sometidos a esas altas temperaturas. Entonces, 600 megavatios planta centro, unidad 6. 600 megavatios Termocarabobo. Estamos hablando ya de 1200, ¿verdad? Y si recuperamos en un año, año y medio, mantenemos haciendo una inversión importante en la unidad 5, que como le digo, es un mango bajito, es una unidad prácticamente nueva, tendríamos 1200, 1600 megavatios. Estos 1600 megavatios le suma un porcentaje de generación que se va a exportar de Guri. Tendríamos aproximadamente unos 2000, por encima de 2000 megavatios que se incorporarían a la red, que eso permitiría, creo yo, no, ojalá podamos tengamos con el CND, no sé si hay alguien del CND conectado, pero haciendo una corrida con el Power Factory, con el CND, estos 2000 megavatios que se incorporarían al sistema, los megavatios de planta centro y unos megavatios que se puede exportar desde Guri, producto de la incorporación de esta generación de térmica, pudiésemos hablar de una disminución importantísima del racionamiento o la limitación de carga en el país. Y estamos hablando de no 5 años, 15 años, estamos hablando, bueno, siendo conservador, vamos a ponerle 2 años. 2 años. Y con una inversión que no es una inversión de 15.000 millones de dólares que se habla ahí los 3 primeros años, 20.000 millones de dólares, 40.000 millones de dólares que hablan por allí, que bueno, hay que recuperar gradualmente nuestra infraestructura. También nuestra red troncal requiere también unos mantenimientos importantes, sobre todo en las subestaciones de la red troncal, San Jerónimo, La Arenosa, Yaracuy, La Horqueta, que son las subestaciones que conforman la red troncal. Allí hay que hacer inversiones en mantenimiento, sobre todo en los servicios auxiliares de las subestaciones, sobre todo en los sistemas de control, los sistemas de protecciones, muy importante, porque los equipos, los transformadores bien mantenidos, también se le hace su diálisis a los transformadores, se puede mantener esa infraestructura. Esa infraestructura es una infraestructura robusta, la que tenemos nosotros en 765 desde Guri hasta Yaracuy, con 2 líneas en 765 que conectan nuestro sistema desde Guri hasta Yaracuy. Bueno, quería mencionarle esto porque es bueno para su conocimiento como voceros. Ustedes tienen que ser protagonistas y partícipes para apoyar a nuestro presidente de Corpolec, a apoyar al ministro, porque ustedes están en las plantas, están en las subestaciones y pueden también tener una vocería importante. Vamos a continuar a ver qué tenemos por ahí. Bueno, tenemos algunas fotos de una turbina de gas. Esa es una turbina de gas, como lo vimos, es un equipo compacto. Ustedes lo vieron ahí, el compresor y la turbina y la cámara de combustión están en un mismo paquete. Adelante. Ahí pueden ver, esa es Pedro Camejo, una unidad de Pedro Camejo. Adelante. Vamos a hablarle un poquito del ciclo combinado. Es importante ciclo combinado. Ciclo combinado, como su nombre lo indica, es combinar las dos tecnologías que hablamos.
La tecnología a vapor, que es el ciclo Rankine, y la tecnología a gas, que es el ciclo Brayton. Esas dos tecnologías se unen y el resultado es que aumenta la eficiencia en un porcentaje bastante considerable. ¿Por qué? Porque utiliza, aquí vimos, ¿verdad? En el diagrama de vapor, vimos que está completico, ¿verdad? Igualito, la bomba, la caldera, las turbinas, el generador produce la electricidad, y aquí está el ciclo Brayton que lo vimos acá, con la diferencia que los gases calientes que salen de una turbina a gas como la que tenemos en Termozulia, como la que tenemos en Indiurquía, como la que tenemos en Josefa Camejo, como la que tenemos en Termocarabó, que son las centrales que hablamos, ¿verdad? Este gas caliente sale al ambiente a una temperatura superior a los 600 grados. Imagínense, estos gases calientes contaminan el ambiente en lo que se llama el calentamiento global, ¿verdad? Aunque también tiene algunos componentes, pero que no son tan nocivos como el fuel oil, pero el gas es más amigable, pero también tiene unos componentes que aportan en la contaminación. Este gas caliente que sale de la turbina de gas a temperaturas superiores a los 600 grados centígrados, si nosotros lo introducimos en una caldera, claro, ya es una caldera con un diseño especial, ya es una caldera que no consume combustible, pero sí consume un gas caliente que va también, al igual que una caldera convencional, a evaporar el vapor del ciclo de vapor, a sobrecalentarlo, incluso a recalentarlo, y puede producir entonces energía eléctrica sin necesidad de combustible. Y es una energía eléctrica prácticamente con cero costo de producción, básicamente porque no consume combustible. Estos ciclos combinados se instalaron en Venezuela. El primero, nosotros tenemos 3 ciclos combinados en Venezuela que se instalaron, pero ninguno funciona en este momento. El primero se instaló en Termozulia 1, funcionó poco tiempo y se paró, porque el ciclo combinado, si la turbina de gas entra en indisponibilidad, el ciclo combinado también. O sea, quiere decir que las turbinas de gas siempre tienen que estar en un nivel operativo eficiente, confiable, para poder generar electricidad con vapor, y son 150 megavatios más si las turbinas de gas son de 150 megavatios. O sea, por cada 2 turbinas de gas se puede generar 150 megavatios con vapor en una central de vapor, pero sin combustible. Entonces la eficiencia de todo un ciclo combinado pasa de 40%, que es la eficiencia de un ciclo Brayton o de un ciclo Brayton o un ciclo Rankine de vapor, a una eficiencia que supera el 60%. Entonces es muy importante, ¿no? Muy importante. Entonces de este ciclo tenemos nada más Termozulia, que fue la primera. Luego se instaló en Indiurquía, 2 ciclos combinados, funcionó solo uno muy poco tiempo y ya está fuera de servicio. Y Don Luis Zambrano en El Vigía, que también funcionó muy poco tiempo porque las turbinas de gas sufrieron mucho deterioro producto a que el combustible que se utilizó en esa unidad, en vez de ser gas natural, como lo mencioné, los combustibles de ese tipo de máquinas de nueva tecnología tiene que ser gas, no puede ser diésel. Sin embargo, esas máquinas trabajaron los 365 días del año
8.760 horas al año con diésel. Y cada unidad de esa planta en Indiurquía consumía diariamente 1.000.000 de litros diarios de diésel. ¿Se imagina? 1.000.000 eso es una locura. Por eso es que esa unidad se deterioró muy rápido y por supuesto requería repuestos y por tema del bloqueo, entonces esa unidad está indisponible. Pero esa planta, quiero mencionarlo, esa planta es una planta que ha estado siempre en la planificación del sistema eléctrico de los Andes, porque está instalada y conectada a una subestación en 230 kV y que puede ser en 400, porque las líneas que llegan del Vigía, Buenavista el Vigía, está aislada en 400, es decir, esa línea fue construida en 400, pero está aislada, está trabajando en 230. Esa planta, con la construcción del gasoducto, que fue una promesa de PDVSA Gas cuando se conceptualizó esa planta en el año 2010, PDVSA prometió el gas en 2 años. Cuando se construyó la planta, el gasoducto no lo pudieron construir, entonces hubo que trabajarla con diésel. Pero esa planta, trabajando con gas, es una planta muy importante para la región andina, porque sería el complemento importante y de una conexión en transmisión importante en 230 y luego en 400 kV cuando su estación se lleve a 400, esa planta daría la termoeléctrica complementaria con la hidro de los Andes. Entonces los Andes estaría de alguna manera mejorando su confiabilidad y no dependiendo en un 100% como lo está haciendo ahora de Guri. Entonces esa planta hay que considerarla, su recuperación, porque son unidades nuevas. Las 2 unidades, por lo menos que trabajen en ciclo abierto, porque tampoco esa planta debería trabajar en ciclo combinado, porque no hay agua para el enfriamiento del condensador. Entonces se tuvo que instalar condensadores enfriando por aire. Entonces es un poquito más eficiente y la temperatura del vigía no es muy conveniente. Sin embargo, bueno, esos 300 megavatios en esa planta sería muy útil para un despacho hidrotérmico en la región de los Andes, adecuado para mantener la confiabilidad de los estados andinos. Entonces, eso es básicamente un ciclo combinado. Adelante. Bueno, le quería también, yo había incluido aquí unas láminas, como estamos hablando de generación, bueno, debo hablar de todo lo que puede generar energía eléctrica. Y bueno, comentar lo de la energía eólica, porque al igual que les comenté al principio, el potencial que tenemos en Venezuela para aprovechar el recurso hidroeléctrico de pequeña escala a nivel nacional y de manera distribuida, ¿ves?, de aproximadamente 4.000 megavatios. Venezuela tenemos un potencial en eólico, y voy a dar una cifra conservadora, muy conservadora, pero para no ser exagerado, ¿no? Pero es muy conservadora. Nosotros tenemos un potencial en eólico más de 10.000 megavatios. Más de 10.000 megavatios. Equivalente a Guri. En la península de La Guajira, en La Guajira, ahí en el año 2000, Corpolé hicimos un estudio, hicimos un proyecto conceptual y se estudió
incluso en tierra firme, y se estudió en offshore, en el mar, y también se hicieron los estudios de la tecnología y se determinó que en la franja de La Guajira se pueden instalar más de 2.000 megavatios en tierra firme y 8.000 megavatios offshore. Con la tecnología del año 2000 eran 10.000 megavatios. Imagínense con la tecnología del año 2026, que ya los chinos, que son los pioneros y los que están a la vanguardia en energía eólica, que ya construyen generadores eólicos comercialmente de 5.000 megavatios cada generador eólico. Perdón, 5 megavatios cada generador eólico. Imagínense que ya no serían 10.000 megavatios en La Guajira, yo creo que serían más, pero vamos a ser conservador. Y en La Guajira, como en Paraguaná, que también hay un potencial eólico importante, se instalaron en La Guajira 25 megavatios con 12 aerogeneradores en el año 2012, que entraron en operación, 25 megavatios conectados a la red de distribución en el estado Zulia. Y en Paraguaná, conectados en Los Taques, en la subestación Los Taques, en 115.000 voltios, se instalaron 40 megavatios. Eso lo hizo PDVSA. Corpolé instaló el de La Guajira. Y lamentablemente el de La Guajira fue vandalizado y prácticamente ese proyecto está 0 megavatios, se perdió todo. En Paraguaná hay algunos generadores que están operando, hay una disponibilidad muy baja, pero ahí es importante también recuperarlos porque esa planta fue diseñada para 100 megavatios y conectada a la red en 115 en una subestación en Los Taques, una subestación muy moderna de tecnología Siemens, pero muy moderna, encapsulada. Entonces, a mí me parece muy importante, para aprovechar esa subestación, de alguna manera hacer una inversión de colocar un poco más de megavatios en esa zona, que también es importante para Paraguaná, con generación eólica, porque el viento de Paraguaná es óptimo, mucho mejor que los vientos que pueden tener en Europa o en otros países desarrollados que utilizan la generación parques eólicos. Y en La Guajira se puede utilizar también. ¿Cuál es la ventaja que yo le veo para futuro? Porque tenemos el recurso de viento, lo tenemos ya estudiado, tenemos los mapas a microescala, a mesoescala, velocidades por encima de 6 metros por segundo, la dirección casi fija en un sentido, la temperatura, bueno, ahí hay un potencial enorme y es una generación que es casi las 24 horas del día, a diferencia de la energía solar, que nada más en horas cuando está el sol. Y esta generación, si en Venezuela lográramos visualizar, conceptualizar un proyecto que ya comenzó en La Guajira, ya hay un proyecto allí para instalar y desarrollar un parque eólico en La Guajira, porque del lado colombiano ya los hermanos colombianos ya instalaron allí 60 megavatios del lado colombiano, con el mismo viento. Entonces, aquí tenemos nosotros ese potencial, y desde el punto de vista de soberanía nacional y tecnológica, el componente nacional de esta tecnología, a diferencia de las turbinas a gas, por ejemplo, ¿no? Que ya ustedes saben que los repuestos, tenemos allí un amarre con la tecnología, una dependencia con la tecnología foránea y de dos fabricantes nada más en el mundo. Entonces, con esta tecnología, que pudiésemos generar una capacidad instalada de 10.000 megavatios en La Guajira,
eso representaría en la punta del sistema una mejora en la estabilidad del sistema y una mejora sustancial en la generación que requiere todo el estado Zulia. Hasta se exportaría para el resto del país y para mantener de alguna manera la energía que se requiere en ese sector. El desarrollo de la tecnología para Venezuela, eólica, tiene un componente nacional para ser también conservador. Un poco más de un 70% de los componentes materiales, materia prima que requiere el desarrollo de esta tecnología, que es una tecnología, esta tecnología eólica es una tecnología de menor complejidad que la tecnología convencional de una turbina a gas, de una planta a vapor. Son de baja complejidad. Ya le voy a explicar. ¿Qué es un generador eólico? Yo no sé si hay una figura más adelante. Si quieres, dale a ver. Bueno, vamos a ver esa. Un generador eólico, ¿qué es? Ustedes ahí ven una torre, ¿verdad? Esa torre es una torre de acero, construida con láminas de acero. Las láminas de acero las podemos producir en Sidó. Tenemos calandra, tenemos dobladora en el país, la industria metalmecánica, Bicoa, Bandán, etcétera. Muchas metalmecánicas que todavía están en el país y están aportando bastante para el desarrollo. Industria nacional. Las torres son láminas de acero. Estas torres son de una altura que sobrepasan los 100 metros, 100 y pico metros de altura. La fundación es un monolito de concreto, que entre el monolito de concreto y los pilotes, que en algunos casos, dependiendo del terreno, como es el caso de La Guajira, que hubo que instalar pilotes, no así en Paraguaná no hubo necesidad de pilotes, pero hay que construir un monolito de concreto. Venezuela, aquí tenemos el cemento, tenemos el acero para las cabillas, y estamos hablando de más de 500 metros cúbicos de concreto cada torre. Entonces estamos hablando que hay un componente nacional entre la torre y el concreto de un porcentaje importantísimo. Y eso generaría empleo, bueno, bárbaro. El otro elemento son las aspas. Las aspas son 3 aspas nada más, de una longitud también considerable, y el material es de fibra de vidrio, sobre todo de fibra de vidrio. Y en todos los países donde se construyen los generadores eólicos, estas aspas es una construcción prácticamente artesanal. Adquiriendo nosotros el know-how para elaboración de eso, tenemos la materia prima de fibra de vidrio para construir las aspas aquí en el país. Entonces estamos hablando el monolito de concreto, la fundación, la torre, láminas de acero con soldadura, soldado, y nos quedaría el generador, ¿verdad? El generador eléctrico es un generador de velocidad variable con imán permanente, y estos generadores son fabricados por nuestros hermanos brasileños. De hecho, los generadores que se instalaron en La Guajira fueron fabricados en Brasil. Y como hay, digamos, la relación Mercosur, etcétera, nosotros pudiésemos hacer una alianza con Brasil, con los hermanos brasileros, y contar con los generadores. Entonces, entre todos estos componentes, yo estimo que pudiese haber un componente nacional para la generación de empleo, para la utilización de nuestros recursos que tenemos en el país,
de más de un 70%. Entonces, para el futuro, en el tema de la generación, debemos pensar en esto. Obviamente, primero tenemos que recuperar nuestro sistema, que nuestro sistema ya está instalado, nuestro sistema eléctrico, la generación hidroeléctrica, termoeléctrica, nuestras grandes redes de transmisión, la red troncal. Ustedes saben que la demanda histórica, la mayor demanda histórica registrada en el país fue en el año 2013, en julio del año 2013. Creo que hasta recuerdo el día, creo que fue 18 de julio, si mal no recuerdo, pero fue en julio del año 2013 cuando se registró la mayor demanda histórica en el país de 18.696 megavatios. ¿Con qué infraestructura? Con la infraestructura que tenemos todavía, con nuestras hidroeléctricas, las de Guayana, las de los Andes, las termoeléctricas que tenemos. Esa fue la mayor generación. Quiere decir que si nosotros logramos al menos en los próximos años tener esa demanda, con la misma infraestructura estaríamos avanzando en lo que tiene que ver con la estabilización del sistema eléctrico. Y pensar en planificación desde ya, en cuál sería la matriz energética que debemos privilegiar para los próximos 10, 20 años. Los sistemas eléctricos en todo el mundo, en todos los países, se empiezan a estudiar y diseñar con 10 años de antelación por lo menos. También se estudia y se determina el crecimiento de la demanda dependiendo del desarrollo industrial que se privilegia en cada país. En el caso de Venezuela tenemos el desarrollo siderúrgico, aluminio, hierro, la industria agrícola y por supuesto la industria petrolera. La industria petrolera va a requerir una demanda importante para los próximos años, ya se sabe, y hay una posibilidad de incrementar en los próximos años por lo menos 2.000 barriles de petróleo de producción adicional que va a requerir energía. Y otro elemento también que como Venezuela no podemos quedarnos atrás es en lo que llama la inteligencia artificial, que también va a requerir energía para alimentar ese equipamiento, ese hardware que requiere el país, y que entiendo que ya a nivel de ministerios se ha estado ya estudiando este tema. En el mundo va a aumentar la demanda eléctrica por esta incorporación de inteligencia artificial, sobre todo en los países desarrollados. Y Venezuela, como se ha dicho en muchas oportunidades, es la fuente principal de producción y de entrega de energía para todos estos procesos productivos y de desarrollo que va a requerir el país. Adelante. Bueno, ahí ven ustedes algunos generadores, puede pasar. Ajá, ese es Paraguaná. Esa es una foto de Paraguaná. Adelante. Sistemas solares. En sistemas solares, la energía solar es una tecnología de muy baja complejidad, aunque parezca mentira. Lo que es complejo, y de hecho ya muchos países europeos que fueron pioneros en la fabricación de celdas fotovoltaicas, los Estados Unidos, por supuesto también, países europeos que ya coparon a nivel de sus países
la utilización de la energía solar a nivel distribuida, incluso parques solares. Lo que es complejo es la elaboración de la celda, porque la elaboración de las obleas, vamos a decirle, es a base, sobre todo la tecnología más común, es a base de sílice de alta pureza. Y para llevar el sílice de alta pureza, la tecnología que se utiliza es una tecnología muy parecida a la tecnología que se utiliza en el enriquecimiento del uranio. Entonces, esta tecnología, sobre todo los países, sobre todo la China, ya ha incrementado esas capacidades de producción, amarrado también a la tecnología de los chips de las computadoras, que eso tiene que ir amarrado las dos cosas, la celda fotovoltaica y todos estos elementos electrónicos que están impactando en el mundo, los carros eléctricos y todo eso, ¿no? Entonces, para nosotros en Venezuela, aunque tenemos un potencial importante de radiación en todo el país y en algunos sitios privilegiados, como son Falcón, Zulia y Sucre, que son las dos regiones en el país ya estudiadas, incluso con mapas solares ya registrados con las estaciones, registros que se han hecho de muchos años. Tenemos un potencial solar muy importante, importantísimo. Pero para Venezuela, como hemos estudiado por muchos años estos procesos, el desarrollo de la energía solar en Venezuela no debe llevarse a cabo igual que un país importador de recursos hidrocarburos, como son los países europeos, que son, como dije, los pioneros en esta tecnología. Ellos tuvieron un esquema de desarrollo diferente. Nosotros, como país productor de petróleo, debemos utilizar o aprovechar este recurso de otra manera. Y la manera que hemos recomendado, incluso en el PDCEN del Ministerio de Energía Eléctrica, se hizo una propuesta que el desarrollo de la energía solar en Venezuela debe ser de alguna manera distribuida. En Venezuela muy pocos sitios, pero muy pocos sitios, son aptos y convenientes económicamente, quiero recalcar eso, económicamente, para colocar parques solares y conectados a la red. Son muy pocos sitios, entre ellos Coro, Paraguaná y Sucre, sobre todo. Muy pocos sitios. Y conectados a la red implica una tecnología diferente, que si se utiliza de manera distribuida, y si se utilizara de manera distribuida, sería mucho más económico y mucho más factible para poder administrar la demanda. Porque un uso masivo de la energía solar de manera distribuida impactaría sobre una disminución en el consumo de la red. Y al final, eso va a ser, básicamente, mejoraría la estabilidad del sistema. Entonces, esto es importante, energía solar. La energía solar es algo que ya es muy común en todos los países, pero para Venezuela sería muy conveniente de desarrollar este tipo de tecnología, porque todos esos equipos son importados. Las celdas fotovoltaicas son importadas. Entonces, si fuera un uso masivo y que sea un uso privado, cada quien consume con incentivo del Estado, pudiese generar o disminuir el consumo. Voy a poner un ejemplo. Hay una empresa consultora venezolana que está en un edificio en Baruta, y ellos colocaron en el techo sus paneles solares, todo el techo, y durante el día
durante horas de sol, ellos, todas las oficinas, que son 13 pisos, utilizan la iluminación, utilizan el sol para la iluminación de su oficina. Y ya cuando baja el sol, ellos utilizan Corpolet. Pero imagínense si ese consumo fuese masivo, miles y miles de paneles solares, bueno, eso se impactaría sobre la red de manera considerable. Tantos centros comerciales que están en Punto Fijo, en Margarita, en Maracaibo, si los techos fuesen con paneles solares, bueno, todo el centro comercial sería iluminado con LED, sobre todo la iluminación, no estamos hablando de aire acondicionado, pero eso suma megavatios que deja de consumir en la red. Adelante. Bueno, ahí ven ustedes los paneles solares. Ajá, bueno, bueno, no sé qué decir allí. Ese es nuestro sistema, lo que hemos hablado. Nuestro sistema es muy robusto. Hay un proyecto de cerrar el anillo en el sur del país, desde Guayana hasta Uribante Caparo. Bueno, eso garantizaría para futuro, bueno, prácticamente una seguridad, pero necesitamos la generación, necesitamos Planta Centro, necesitamos Tacoa, que es el blindaje de la capital, Miranda y La Guaira, y Ramón Laguna, que también es vapor, aunque son 60 megavatios, pero la diferencia de las plantas a vapor con las turbinas de gas es que los generadores de una planta a vapor tienen una mayor inercia electromecánica para mantener la estabilidad del sistema. Estamos hablando del voltaje y la frecuencia y lo que son los reactivos. Adelante. Bueno, en Venezuela tenemos toda esta generación, todas estas plantas, las plantas hidroeléctricas y las plantas termoeléctricas. Son 200 plantas termoeléctricas a gas. Estas son plantas a gas, que como ya dije, más del 70% están indisponibles. Adelante. Ajá. Esta es una fotografía de nuestro sistema en el año 2019, fíjense. Vapor, un 10% de disponibilidad, ya ahorita está en cero. Las turbinas a gas, un 20%, estamos por debajo de 15% en este momento, ¿no? La hidroelectricidad, tenemos una disponibilidad un poquito mayor, tengo entendido por información de la gente de Guayana. Tenemos alrededor de 11.000 megavatios en Guayana y unos 500 y pico megavatios en la hidroeléctrica de los Andes. Hay una disponibilidad aceptable en Guayana y por eso es que estamos nosotros utilizando esa generación en este momento. Adelante. Bueno, lo que habíamos hablado de la energía renovable, esto lo vamos a pasarlo un poco rápido. Mire, aquí está el potencial. Este es un potencial teórico, netamente teórico. Esto equivale a una generación, bueno, que puede cubrir, pasa la adelante, puede cubrir, un registro que se hizo en el año 2020, pudiese cubrir 5 veces la generación que se consumió en el año 2020 en Venezuela, que fueron 85.000 gigavatios hora en un año. Adelante. Bueno, aquí están los mapas, ¿ven? Estos son las fuentes Ministerio de Energía Eléctrica, donde tenemos una importante radiación solar. Adelante. En eólico, 6 metros sobre segundo, como lo dije. Todos estos mapas están en el Ministerio. Hay registro ya. No hay que estudiar más. Ya sabemos que tenemos buen recurso. Adelante. Este es el proyecto de La Guajira, ¿eh? 10.000 megavatios. 2.000 megavatios en tierra. Los colombianos ya instalaron por aquí lo suyo. ¿Ah? Y 8.000 megavatios aquí, que el nivel del agua aquí permite colocar eólico ahí. Aquí los vientos son muy buenos. Adelante.
Ese es el Guri eólico. El hidro, fíjese que tenemos lo que yo mencioné, ¿ves? 4.2 gigavatios. Estamos hablando 4.200 megavatios que todavía se pueden aprovechar y no lo hemos aprovechado en hidroeléctrica a nivel nacional con pequeños desarrollos. Fíjate, Venezuela está lleno de ríos. Adelante. Este estudio se hizo en los años 80 para construir pequeñas centrales hidroeléctricas, más de 7.000 turbinas pequeñitas se pueden fabricar aquí. Ese estudio se hizo en el primer quinquenio de los 80. Adelante. Bueno, tenemos el marco legal. Se habla de que hace falta una ley de energía renovable, pero ya el plan de la patria lo dice en estos artículos. En la ley orgánica del servicio estético lo dice en estos artículos. Y la ley de uso racional de energía y eficiente de energía, que en el año 2011 que lo promulgó Ali Rodríguez Araque, todos estos artículos, 7, 8, 9, 10, 11, todos estos artículos ya dicen cómo desarrollar la energía renovable en Venezuela. El enfoque, adelante. Marco legal, adelante. Estrategia, bueno, la estrategia es lo que yo decía, ¿no? En lo que respecta a la energía renovable, administración y control de la demanda, ayuda. Reducir el consumo de combustible, por supuesto. Desarrollo de un nuevo sector industrial y tecnológico en el campo de la energía renovable. Nosotros podemos fabricar esas 7.000 turbinas pequeñas, las podemos fabricar en el país, porque las 2 turbinas que están alimentando el parque Canaima fueron construidas en Puerto Ordaz. Aquí podemos fabricar estas turbinas. Migrar hacia una generación distribuida con energía renovable. Incluso hasta podemos exportar nuestra tecnología. Adelante. El alcance, por supuesto, zonas económicas especiales, motores productivos. Aquí hay localidades con niveles de sobrecarga y caída de tensión que también pudiesen ayudar a las energías renovables. Adelante. Acciones inmediatas, activar los planes de formación, sobre todo en energías renovables, activar los estudios de capacidad, actualizarlos. La reglamentación hace falta también para el desarrollo, el incentivo, esto es para las energías renovables, ¿no? Adelante. Bueno, aquí hay un punto de cuenta que yo siempre lo coloco, del presidente Chávez, donde le pide a Eli Rodríguez activar, y a Rafael Ramírez en esa época, activar el desarrollo de la energía renovable para la gran misión vivienda. Colocar calentadores solares, pero al final nunca se hizo. Y era una orden, mira, aquí está, mira, firma del jefe y no se hizo. Pero en calentadores de agua, bueno, hay un potencial que, bueno, pues, se pierde de vista. Creo que con eso terminamos y adelante para ver qué hay. Bueno, este es el proyecto socialista que se visualizó en el año 2000, que se pensaba una matriz para el año 2010. No, para el año, esto es, ajá, exactamente, un matriz donde las energías renovables representan un porcentaje importante, ¿ves? 20%. Es posible. Bueno, con el agua ya hay un porcentaje importante, ¿no? Con las hidro.